Muy buena familia, bienvenidos al canal. Hoy tenemos una pedazo de receta, tenemos merluza bilbaína, patatas panaderas, cremoso de piquillos. Es una estupenda receta para que podáis compartir con vuestra familia, amigos, pareja, si tenéis. Y nada, vamos a disfrutarla, vamos a por ello. Para las patatas panaderas necesitaremos 1 kilo de patatas, una cebolla, 2 pimientos verdes, uno rojo, 250 mililitros de vino blanco, 125 mililitros de aceite de oliva virgen extra, sal, tomillo y pimienta blanca. Con estas cantidades tendríamos como para unas 8 raciones. Como podéis apreciar, cortamos las patatas en rodajas que no sean muy finas. De todas maneras, podéis cortarla a vuestra preferencia. Una vez cortadas, las pondremos en agua para que no se oxiden. Una vez cortadas, las vamos a lavar con agua fría para quitarles el almidón. Las escurriremos y secaremos con un poco de papel de cocina para quitarles el exceso de agua que tengan. Con ello, ayudaremos a que absorban mejor los ingredientes que les vamos a añadir. Una vez pasados por agua y secos, los abriremos a la mitad para limpiarlos de las semillas y la parte más blanquecina. Y los cortaremos en una juliana un poquito más gruesa que de costumbre. Después de ello cortaremos las cebollas en juliana. En este caso a mí me gusta cortarlas un poco más finas que los pimientos, pero podéis cortarlas como prefiráis. Tenemos la patata y el pimiento en la bandeja de horno a la que vamos a añadir la patata que tenemos ya preparada. Le añadiremos el vino blanco con el aceite de oliva virgen extra para que empape bien todo el preparado. Sal, pimienta blanca y tomillo seco al gusto. A continuación, con la ayuda de una espumadera o tus manos, las vamos a revolver bien para que todos los ingredientes que le hemos echado vayan cogiendo sabor. Precalentaremos el horno a unos 200 grados centígrados y taparemos la bandeja con papel de plata para hacerlas en el horno sobre 1 hora aproximadamente en esta primera cocción. Para el cremoso de piquillos pondremos una sartén al fuego con 4 cucharadas de aceite de oliva y le añadiremos un diente de ajo laminado, media cebolla en juliana y un poco de sal. Lo cocinaremos a fuego medio durante unos 15 minutos para después añadirle una lata de pimientos de piquillo en su jugo de 400 gramos. Todo ello lo cocinaremos unos 15 minutos. Como veis, ya va tomando un aspecto más chulo, casi directo para comerlo así directamente. Pero hoy lo vamos a hacer de una forma diferente para la decoración final. Una vez cocinado, lo vamos a poner en el vaso de la batidora. Le vamos a añadir un poco de sal al gusto y lo vamos a batir durante 1 minuto aproximadamente. Después de ello, lo colaremos por un colador tipo chino para que no tenga ningún tipo de pepita. Y nos ayudaremos de una cuchara para poder hacer pasar la mezcla a través del mismo. Como veis, queda una textura muy cremosa. La verdad, no lo he comentado antes, pero he de decir que la cantidad que necesitaremos por plato es mínima. Sería básicamente para decorar. Pero el resto de la mezcla lo podemos utilizar para lo que queramos, como por ejemplo una salsa para unas patatas fritas, un acompañamiento de un arroz o lo que prefiráis. Después de 1 hora en el horno, hemos sacado las patatas y las hemos quitado el papel de plata, con la intención de revisarlas e introducirlas de nuevo en el horno 1 hora más para que termine la cocción y cojan un color más dorado. Le pedí al pescadero que me abriera la merluza y la dejara en 2 lomos. La espina la he congelado para hacer un caldo para otro día. Este que veis es el primer lomo. Justamente entre la parte alta del lomo y la ventresca están la mayoría de espinas, las cuales las voy a ir sacando con unas tenazas pequeñas teniendo cuidado de no dañar el lomo. Ya con el lomo libre de espinas y con la piel limpia, procederemos a sacar la ventresca del mismo, utilizando un cuchillo afilado, y empezaremos a racionar el lomo en porciones de 180 a 190 gramos aproximadamente cada una. Por la parte de la piel le vamos a hacer unos pequeños cortes con la idea de que al hacer el pescado en la sartén se cocine mejor y la piel no interfiera en la cocción y se haga la misma uniformemente. Con ayuda del cuchillo le haremos unos cortes en los laterales de la cola para que se quede con una mejor presentación
y sea más fácil de cocinarla. En esta parte también le podemos hacer los cortes de la parte de la piel que hicimos con las demás. Para la salsa bilbaína voy a laminar 8 dientes de ajo y perejil fresco. Como veis, solo voy a utilizar las hojas. Voy a coger unas 25 aproximadamente y las voy a picar lo más fina posible. Ya con el producto picado he puesto un cazo pequeño con 300 mililitros de aceite de oliva virgen extra a calentar. Una vez con la temperatura apropiada le vamos a añadir los ajos laminados y nos vamos a ayudar de una cuchara para removerlos y que se doren pero sin que se peguen entre ellos. Como veis, le he añadido un par de cayenas partidas a la mitad que le va a dar ese toque picantito a la salsa. Acto seguido le añadiremos el perejil picado e igualmente que hicimos antes nos ayudaremos de una cuchara para remover la salsa uniformemente sin que se nos pegue el producto. He puesto la sartén a calentar y mientras tanto vamos a preparar la merluza con aceite y sal por ambos lados. En la sartén previamente caliente le añadiremos aceite de oliva virgen extra o del suave si preferís. Pondremos la merluza por la parte de la piel primero con la idea de sellarla y que se haga una especie de costra. Una vez que tome ese aspecto, la voltaremos para hacerla por el otro lado. La idea es que se quede un tono sonrosado por el centro. En la salsa bilbaína el vinagre no podría faltar, aunque en este caso, como veis, no lo he añadido en la salsa en sí, sino en el pescado. A continuación me ayudo de una cuchara para rociar la merluza con la bilbaína por encima y aprovecho para ponerle los ajos laminados encima de la piel para decorar. Después de 2 horas de horno y la última de ellas sin papel de plata en la bandeja, esta sería la pinta con que quedarían. No me digáis que no dan ganas de meterle mano. Y llegó la hora de emplatarlo todo. Utilizaremos el cremoso de piquillos para decorar y la patata panadera servirá para hacer una especie de cama para la merluza. La salsa bilbaína es una salsa tradicional vasca. Aquí, como veis, me ayudo de una cuchara para emulsionar el vinagre de manzana que pusimos anteriormente con el aceite que quedó en el plato. De esta manera se ligarán todos los sabores y quedará con una textura estupenda para napar la merluza. Muy buena, familia, aquí tenemos el resultado final. Ha quedado espectacular, la verdad, con esa merlucita que la hemos dorado por la piel, esas patatitas panaderas, esa bilbaína, esos ajitos con su cayena, con su perejil, con su vinagre de manzana. El resultado final, la verdad que ha sido, se ve muy apetecible y ahora solamente queda probarlo para ver qué tal está. Merluza. Muy rica, ese toque picantito. Muy buena, la verdad, muy buena. Vamos a probar la panadera. Muy rica, tiernecita. Han estado 2 horas en el horno a 200 grados. Como lo habéis visto, se han quedado súper doraditas por arriba. Pero vamos, muy rica. Y ahora voy a probarlo todo junto. Voy a coger un poquito de merluza, patata y piquillos. Con esos ajitos. Vamos a ver, ¿a qué sabe esto? Un espectáculo, familia. Voy a por otro. Ha merecido la pena. Familia, preparadlo para vuestras familias, amigos, pareja y disfrutar mucho con ello. Fuerte abrazo, nos vemos pronto.